Hola a todos, bienvenidos al día 294 de nuestro reto 366-2024. El devocional del día de hoy lleva por título Tiempos duros. Smith Wigglesworth nació el 8 de junio de 1859 en una familia pobre de Yorkshire. De niño trabajó en los campos recolectando tulipanes con su madre. Era analfabeto hasta que a la edad de 23 años se casó con Polly, quien le enseñó a leer. Decía que la Biblia era el único libro que había leído. Era fontanero, plomero de oficio, pero tuvo que abandonarlo a causa de lo ocupado que estaba en un sorprendente ministerio de predicación y sanación. Incluso hay relatos de gente resucitada de entre los muertos por medio de su ministerio, pero en una ocasión dijo que preferiría ver a una persona ser salvada por medio de su predicación antes que a 10,000 sanados. La vida no siempre fue fácil para Smith Wigglesworth. Tuvo que pasar por algunos momentos muy duros. Escribió: "Una gran fe es producto de unas grandes luchas. Los grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden provenir de grandes pruebas". La Biblia es muy realista. Vivimos en un mundo caído y todo el mundo tiene que pasar momentos duros, y alguna gente se encuentra en circunstancias que hacen la vida dura todo el tiempo. Vamos a realizar nuestra primera lectura, que es Salmo 119 del verso 65 al 72, y lo leemos en la Nueva Versión Internacional. Tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Aunque los insolentes me difaman con mentiras, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Para mí es más valiosa tu ley que miles de piezas de oro y plata. La reflexión para este apartado dice: número 1. Mira los tiempos duros como la escuela de formación de Dios. El sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, pero Dios es capaz de usarlo para el bien. Nos dice Romanos 8:28. A veces Dios usa nuestro sufrimiento para entrenarnos, al igual que el agricultor poda la viña, como dice Juan 15:2. Los padres disciplinan a los hijos, dice Hebreo 12:10. Y un trabajador de metal acrisola la plata y el oro en el fuego, dice Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. El salmista escribe: impárteme conocimiento y buen juicio. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Enséñame tus decretos. Salmos 119, 66, 68. El hecho de que estaba pasando por algunos momentos duros no le hizo dudar de la bondad de Dios. Más bien lo vio como la escuela de formación de Dios. Las críticas injustas son duras de recibir. El salmista escribe: aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El ataque puede provenir de aquellos cuyo corazón es torpe e insensible, pero en medio de esto también tú puedes encontrar regocijo en las palabras de Dios. El salmista es capaz de ver cómo, de hecho, Dios ha usado sus dificultades, aflicciones y sufrimientos. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus secretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Señor, impárteme buen juicio. Gracias, porque cuando miro en retrospectiva mi vida, siempre suelo ver las maneras en las que has usado los tiempos duros. Gracias, porque las palabras de tu boca son más preciosas que 1,000,000 de piezas de plata y oro. Esta es la oración del primer apartado. Continuamos con nuestra segunda lectura, que es Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 2. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como
como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia, y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalización, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyas en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sea una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Los líderes que dirigieron bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice: no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano, y el trabajador tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra el líder de la iglesia, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, reprendedlos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los elegidos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar por prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que tengas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser llevados a juicio, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera son evidentes las buenas obras que, aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del hombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. La reflexión para nuestra segunda lectura dice: Número 2. Cuida a aquellos que están pasando tiempos duros. La Biblia es un libro muy práctico. Pablo da a Timoteo instrucciones prudentes y prácticas sobre cómo cuidar a aquellos miembros de la congregación que están pasando por momentos duros. Cuida a los ancianos y a los jóvenes. Pablo dice que debemos tratar a aquellos que son mayores que nosotros con el respeto que mostraríamos a nuestros padres, y a aquellos más jóvenes que nosotros como nuestros hermanos y hermanas. En una ocasión, alguien observó que muchos hombres deberían tener este versículo como salvapantallas de su computadora. Trata a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Dice el verso 2. Número 1. Cuida a los necesitados. La iglesia, por ejemplo, debe proveer a las viudas que no tienen ninguna familia que las apoye. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas.
Aquellas que tienen familia deberían ser sostenidas por ellas si es posible. Segundo, cuida de tu familia extensa. Pablo subraya algo que todavía es relevante hoy en día. No solo tenemos el deber de proveer para nuestro cónyuge y los hijos, también debemos proveer para nuestra familia extensa, nuestros padres y abuelos, dice el verso 7 y 8. Tercero, cuida a los líderes. La Iglesia también debe proveer para los líderes que dirijan bien los asuntos de la Iglesia, dice el verso 17. El trabajador merece que le paguen su salario, dice el verso 18. Su posición de responsabilidad significa que no debemos presentar una queja contra ellos a la ligera. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que éste esté respaldada por 2 o 3 testigos. Pero a la vez las consecuencias del pecado son mayores para aquellos que están en un puesto de liderazgo. Pablo advierte: te insto a que sigas las instrucciones, dice el versículo 21. Número 4. Cuídate a ti mismo. El mismo Timoteo claramente tenía problemas estomacales y frecuentes enfermedades. Pablo no le reprocha su enfermedad, sino que le da algunos consejos prácticos que nos pueden sonar extraños a nuestros oídos modernos. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades, dice el verso 22. Y por último, cuida en el lugar de trabajo. Esta epístola fue escrita en una época en la que los cristianos no estaban en posición de liderar la lucha contra la esclavitud. Era una pequeña minoría en un imperio donde un gran porcentaje de la población eran esclavos. Pablo no está apoyando la esclavitud, sino que está dando consejos prácticos sobre cómo vivir cuando nos encontramos en circunstancias que están lejos de ser ideales. Cualesquiera que sean las circunstancias en las que te encuentres, y por dura que sea la vida, tu preocupación debería ser el nombre de Dios. La oración para este apartado dice: Señor, ayúdame a cuidar como iglesia a aquellos que están pasando por momentos duros, que seamos una comunidad que cuida a los necesitados, los enfermos, los oprimidos, siguiendo a los pasos de Jesús. Y vamos a hacer nuestra tercera lectura, que es Jeremías 43, del versículo 1 al capítulo 45, versículo 5. Cuando Jeremías terminó de comunicar al pueblo todo lo que el Señor su Dios había encomendado decirles, Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los arrogantes respondieron a Jeremías: lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruc, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros, para entregarnos en poder de los babilonios, para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia. Así que ni Johanán, hijo de Carea, ni los oficiales del ejército, ni nadie del pueblo obedecieron el mandato del Señor de quedarse a vivir en la tierra de Judá. Por el contrario, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales del ejército se llevaron a todo el remanente de Judá, es decir, a los que habían vuelto para vivir en Judá luego de haber sido dispersados por todas las naciones. Los hombres, las mujeres y los niños, las hijas del rey, y todos los de Nabuzaradán, comandante de la guardia, habían confiado en Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. También a Jeremías el profeta y a Baruc, hijo de Nerías, desobedeciendo la orden del Señor, se dirigieron al país de Egipto, llegando hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes la palabra del Señor vino a Jeremías: toma en tu mano unas piedras tan grandes y a la vista de los judíos entiérralas con argamasa en el pavimento, frente a la entrada del palacio del faraón en Tafnes. Luego comunícales que así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado, y él armará sobre ellas su tienda real.
vendrá al país de Egipto y lo atacará, y el que esté destinado a la muerte morirá. El que esté destinado al exilio será exiliado. El que esté destinado a la espada morirá por la espada. Prenderé fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y los llevará cautivos. Sacudirá a Egipto como un pastor que sacude a los piojos de la ropa, y luego se irá de allí en paz. Destruirá los obeliscos de Bet Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Esta palabra vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, es decir, para los que vivían en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y en la región de Patros. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ustedes han visto todas las calamidades que yo provoqué sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy están desiertas y en ruinas, sin morador alguno, a causa de las demandas que cometieron. Ellos provocaron mi enojo al adorar y ofrecer incienso a otros dioses que ni ellos, ni ustedes, ni sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos los profetas para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto, pero ellos no escucharon ni prestaron atención. No se arrepintieron de sus maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dispositivos. A otros dioses. Por eso se derramó mi ira y se encendió mi furor contra las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en ruina hasta el día de hoy. Y ahora, así dice el Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: ¿por qué se provocan ustedes mismos un mal tan grande? ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños y recién nacidos, sin que se quede en un remanente? Me agravian con las obras de sus manos al ofrecer incienso a otros dioses en el país de Egipto, donde han ido a vivir. Lo único que están logrando es ganarse su propia destrucción, además de convertirse en maldición y deshonra entre todas las naciones de la tierra. ¿Acaso ya se olvidaron de todas las maldades que cometieron sus antepasados, las de los reyes de Judá y sus esposas, además de las que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en las calles de Jerusalén? Sin embargo, hasta el día de hoy no se han humillado, ni han sentido temor, no se han comportado según mi ley y mis estatutos que les dio a ustedes y a sus antepasados. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he decidido ponerme en contra de ustedes para su mal y destruir a todo Judá. Tomaré el remanente de Judá que decidió ir a vivir a Egipto, y todos permanecerán allí. Caerán a filo de espada, o el hambre los exterminará. Desde el más pequeño hasta el más grande morirá a filo de espada o de hambre. Se convertirán en objeto de maldición, de honor, de condenación y de deshonra. Con la espada, el hambre y la plaga castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén. No escapará ninguno del remanente de Judá que se fue a vivir a Egipto, ni sobrevivirá para volver a Judá. Aunque deseen y añoren volver a vivir en Judá, no podrán regresar, salvo algunos fugitivos. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso junto a todo el pueblo que vivía en esa región de Patros, respondieron a Jeremías: ¿no les haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor? Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y ofrendas líquidas a la Reina del Cielo.
como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros oficiales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo, el hambre y la espada están acabando con nosotros. Las mujeres añadieron, cuando nosotras ofrecíamos incienso y ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos tortas como su imagen y que les ofrecíamos ofrendas líquidas? Entonces Jeremías respondió a todo el pueblo, es decir, a los hombres y las mujeres que habían contestado. ¿Piensan ustedes que el Señor no se acuerda o no se daba cuenta de que ustedes y sus antepasados, sus reyes y sus oficiales y todo el pueblo ofrecían incienso en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Cuando el Señor ya no pudo soportar más las malas acciones y las cosas abominables que ustedes hacían, su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, desolado y sin habitantes, tal como está hoy. De forma, ustedes ofrecieron incienso y pecaron en contra del Señor, no obedecieron su voz ni cumplieron con su ley, sus estatutos y mandatos. Por eso, en este día les ha sobrevenido esta desgracia. Jeremías dijo a todo el pueblo, incluyendo a las mujeres, escuchen las palabras del Señor todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, cuando ustedes y sus mujeres dicen, ciertamente cumpliremos nuestras promesas de ofrecer incienso y ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, demuestran que sus acciones que cumplen lo que prometen. Está bien, vayan y cumplan sus promesas, lleven a cabo sus promesas, pero escuchen la palabra, el Señor, de todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Juró por mi nombre soberano, dice el Señor, que ninguno de los hijos de Judá que vive en Egipto volverá a invocar mi nombre diciendo, tan cierto como el Señor y Dios vive, porque yo los estoy vigilando para mal y no para bien. La espada y el hambre acabarán con todos los judíos que viven en Egipto. Tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada y regresar a Judá. Entonces todo el remanente de Judá que se fue a vivir a Egipto saldrá si se cumple mi palabra o la de ellos. Esta será la señal de que voy a castigarlos en este lugar, para que sepan que mis amenazas contra ustedes se habrán de cumplir, afirma el Señor. Así dice el Señor, voy a entregar al faraón Ofra, rey de Egipto, en poder de los enemigos que atentan contra su vida, tal como entregué a Sedequías, rey de Judá, en poder de su enemigo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que atentaba contra su vida. Esta es la palabra que el profeta Jeremías comunicó a Baruc, hijo de Nerías, en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá. Cuando Baruc escribía en un rollo estas palabras que Jeremías dictaba, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruc, tú dijiste, ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Pero el Señor me pide decirte, voy a destruir lo que he construido y a arrancar lo que he plantado, es decir, arrasaré con toda esta tierra. Buscas grandes cosas para ti, no las pidas, porque yo voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas. Ese será tu botín, afirma el Señor. Muy bien, vamos a leer la reflexión para este apartado, que dice, número 3, permanece fiel a Dios en los tiempos duros. La Madre Teresa dijo, yo no oro por tener éxito, sino por ser fiel. En este punto, de su ministerio, Jeremías probablemente tenía alrededor de 60 años. Había sido profeta durante 47 años y durante este tiempo había visto a Jerusalén reducida a ruinas.
había anunciado con fidelidad las palabras de Dios, pero su mensaje había sido ignorado constantemente y rechazado por aquellos a quienes habían sido evitado. También había sufrido mucho a causa de la oposición y la desobediencia de ellos. Todo esto tuvo que ser muy decepcionante y desalentador para Jeremías. Incluso después de que todo ocurrió, y aunque sus antiguas profecías se habían cumplido, el pueblo todavía rehusó escucharlo. Jeremías les estaba diciendo todo lo que el Señor, su Dios, les había comentado decir. Decía la verdad, pero tuvo que soportar la calumnia, la cual tuvo que ser muy dolorosa, de que le dijeran lo que dice es una mentira. A pesar de las advertencias de Jeremías, desobedecieron el mandato del Señor. Ellos, contrariando el mandado del Señor, se dirigieron al país de Egipto, aunque el Señor les advirtió una y otra vez, pero ellos no escucharon ni prestaron atención. Dijeron a Jerusalén: no los haremos cargo del mensaje que nos dicen en el nombre del Señor. El mensaje de Jeremías fue contradictorio abiertamente por aquellas que lo escucharon. El ministerio de Jeremías tuvo que parecer un fracaso, una vez más lleno de decepción y desánimo, pero aún así permaneció fiel a la tarea que Dios le había dado y con su fidelidad trajo las palabras de Dios al pueblo. En el capítulo 45 encontramos la decepción y el desánimo de otra persona. El socio de Jeremías, Baruc, a pesar de su alta cuna, tuvo que pasar por un segundo plano tras Jeremías. Su papel era registrar las profecías de Jeremías. Se desesperó en la infecundidad de sus refuerzos y dijo: ¿tú dijiste? Ay de mí, el Señor anota angustia en mi dolor. Estoy agotando de tanto gemir y no encuentro descanso. Pero el Señor dice: buscas grandes cosas para ti, no las pierdas. Siempre hay una tentación de estar centrado en uno mismo e ir tras grandes cosas para uno mismo, ya sea por medio del dinero, el éxito, los puestos, la fama, la reproducción o la respetabilidad. Pero nunca debemos de buscar ninguna de esas cosas para nosotros mismos, a fin de que cuentas. No importa si tu vida aparentemente es un fracaso y termina en la decepción, lo que importa es la fidelidad del Señor. Dios recompensará a cada persona de acuerdo con su fidelidad y no de acuerdo con su aparente éxito. Dice Mateo 25 del verso 14 al 30. Cuando eres fiel a Dios, le permites que obre y lleve a cabo sus planes a lo largo de tu vida. Jeremías y Baruc se mantuvieron que sentir fracasados, y aún así muy poca gente en la historia ha tenido un mayor impacto que ellos. La profecía que registraron son una parte clave de la relación de Dios al mundo y contienen algunas de las profecías más importantes sobre Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos autores pueden alrededor de tener lectores que cuentan por miles de millones más de 2500 años después de su muerte? La oración para este apartado dice: Señor, ayúdame a ser fiel en seguirte independientemente en lo duro que sean los tiempos, a pesar de las aflicciones, calumnias y dificultades. Oro para que nunca busque grandes cosas para mí mismo, sino que en vez de eso busque ver tu nombre glorificado. Pipa añade respecto a 1 de Timoteo 5, del versículo 1 al 2. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a las ancianas como a madres. Desearía que hubiera más reparto hacia las mayores en nuestra sociedad. La vida tiene que parecer desconcertante con todo el cambio tecnológico, y cuando moverse es tan lento y doloroso, hasta para hacer cosas más simples que la vida es un desafío. La comunidad cristiana es importantísima y tenemos que hacer mucho más.
Esto es todo por el devocional de hoy. Te invito a compartirlo con alguien que aún no lo vea y que tomes un tiempo para reflexionar, para orar y entregar todo a Dios.